Bueno, vamos a iniciar nuestro trabajo puntualmente hablando de lo que tiene que ver con la probabilidad. Cuando nosotros hablamos de probabilidad, básicamente tenemos que tener presente que estamos haciendo siempre referencia a lo que llamamos un experimento aleatorio. ¿Qué significa que un experimento sea aleatorio? Que nosotros no podemos determinar a priori, es decir, antes de realizar ese experimento, cuál va a ser el resultado. Pero sí tenemos lo que nosotros llamamos un conjunto de resultados posibles. ¿Está? Es decir, que, por ejemplo, acá hablamos de resultados posibles. Cuando nosotros queremos establecer algún tipo de trabajo sobre la probabilidad, tenemos que pensar que en términos de ciencia, la probabilidad adopta una característica fundamental y es una herramienta privilegiada para todo el trabajo científico, porque en definitiva todos los experimentos, la base de la experimentación en las ciencias naturales siempre sigue un proceso aleatorio. Es decir, por ejemplo, cuando se estudia la caída de un rayo, uno no puede predecir dónde exactamente va a caer un rayo, pero que existe una probabilidad mayor de que ese rayo, supongamos, caiga en determinada zona porque hay determinados factores que podrían estar considerándose como los más propensos a que eso ocurra. Lo mismo ocurre con cualquier otro experimento. Ahora, cuando hablamos de experimento aleatorio, no confundir acá la palabra experimento con lo que se entiende en términos de las ciencias naturales. El experimento aleatorio puede llegar a ser cualquier tipo de acción que nosotros llevamos adelante de la cual no podemos predecir de antemano ni saber de antemano cuál es el resultado. Pero sí podemos tener lo que denominamos, como decíamos, un conjunto de resultados posibles. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de experimentos aleatorios? Son ejemplos de experimentos aleatorios los siguientes. Supongamos, lanzar una moneda. Al lanzar una moneda nosotros no podemos saber exactamente cuál es el valor que sale, si sale cara o si sale seca. Pero, digamos, tenemos al menos un conjunto de resultados posibles. También podemos decir que otro tipo de experimento aleatorio es extraer una carta de un mazo de cartas españolas. Las cartas españolas son los naipes con los que jugamos habitualmente. También podría llegar a ser un experimento aleatorio, en el caso, por ejemplo, de las ciencias naturales, la idea de, supongamos, medir la longitud alcanzada por una planta determinada. Entonces, eso también es un experimento aleatorio, no podemos predecir. Bueno, en todos estos casos, fíjense que nosotros podemos asociar siempre un conjunto de resultados posibles. A ese conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio, en probabilidad lo denominamos el espacio muestral. Es decir, que si tuviéramos que dar una definición para espacio muestral, vamos a decir ni más ni menos que es el conjunto de todos los resultados posibles que llegar, que puede llegar a tener un experimento aleatorio. En cada uno de estos casos, fíjense, si nosotros decimos, vamos a poner un ejemplo de los que tenemos acá. Si yo considero, supongamos, el experimento de lanzar una moneda, si yo lanzo una moneda, entonces puedo decir que el espacio muestral que asociamos a lanzar una moneda es que obtengamos, por ejemplo, en ese lanzamiento cara o que tengamos en ese lanzamiento seca.
Entonces, ese sería nuestro espacio muestral, es el conjunto de todos los resultados posibles que puede llegar a dar el experimento lanzar una moneda. Ahora, en el caso de extraer una carta de un mazo de cartas españolas, fíjense que nosotros podríamos decir, bueno, puede haber salido el uno de copas, puede haber salido el uno de basto, puede haber salido el uno de oro, por ejemplo. Y así uno tendría, qué sé yo, supongamos en algún momento decimos, bueno, puede salir el 4 de copas, puede salir el 4 de bastos, ¿sí? Y seguimos y seguimos. En realidad, fíjense que en algún momento nosotros terminamos esto, de enumerar a todos los resultados posibles que puede llegar a darse al extraer una carta de un mazo de cartas españolas. Pero en este caso, en el caso de medir la longitud alcanzada por una planta, yo lo único que puedo saber es que en definitiva eso va a ser un valor, ¿sí? Un valor que llamamos un valor X, que seguro pertenece a los números reales y es tal ese valor que nosotros sabemos que como es una longitud, lo único que podemos asegurar es que esa X va a ser mayor o igual que cero. Y no podemos decir nada más, no puedo enumerar uno por uno todos los resultados posibles, porque pensemos que cuando medimos, en realidad, estamos trabajando en un conjunto continuo, no en un conjunto discreto donde podemos nombrar uno por uno todos los resultados posibles. Entonces, lo que va a caracterizar a los espacios muestrales es que en algunos casos vamos a decir nosotros que tenemos espacios muestrales como estos que tenemos acá, como estos dos, digamos, que los llamamos espacios muestrales finitos, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos, como este caso, un espacio muestral que es un espacio muestral infinito. Es decir, que nosotros no podemos nombrar uno por uno todos los elementos de este conjunto. Cuando nosotros pensamos en términos de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, dijimos que hablamos de un espacio muestral. Ahora bien, ¿qué pasa? Cada uno de esos resultados recibe el nombre en probabilidad de suceso simple. Es un suceso simple. Por ejemplo, ¿qué sería un suceso simple? Un suceso simple va a ser, supongamos, en el primero de los ejemplos que dimos nosotros, si el espacio muestral, vamos a llamar así el espacio muestral, de lanzar una moneda, dijimos que podría llegar a ser cara, ¿sí? O seca, entonces vamos a ver acá que cada uno de estos elementos en realidad corresponde a lo que llamamos como un suceso. O sea, el suceso 1 se corresponderá si nosotros al lanzar, supongamos, la moneda, obtenemos como resultado una cara. Y podríamos decir que el suceso 2 podría llegar a ser que al lanzar una moneda obtengamos por resultado seca. Entonces, cuando pensamos en términos de los sucesos, estos van a ser sucesos que van a estar asociados a ese espacio muestral. De estos sucesos nosotros podemos hallar o calcular lo que denominamos la probabilidad. ¿Qué entendemos por la probabilidad de un suceso? Nosotros decimos que la probabilidad de que ocurra un suceso va a ser considerada siempre y cuando el espacio muestral sea finito. Decimos si es finito, es decir, si yo puedo encontrar todos los valores posibles y nombrarlos, la probabilidad de un suceso se va a considerar de la siguiente manera. Es un cociente que está formado acá por el número, el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Número de casos posibles.
¿Qué significa número de casos favorables y número de casos posibles? El número de casos posibles va a tener que ver con la cantidad de elementos que hay en el espacio muestral, porque, por ejemplo, si yo lanzo una moneda, el número de casos posibles son todos los posibles resultados que yo puedo llegar a obtener al hacer ese experimento. En el caso, supongamos que yo quiero evaluar la siguiente probabilidad. Yo quiero evaluar cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda obtenga cara, es decir, la probabilidad del suceso S1. Entonces, como la probabilidad así definida, nosotros la consideramos una definición clásica que la llamamos como la definición clásica de Laplace. En esa definición clásica de Laplace, fíjense, ¿cuál es el número de casos posibles? 2. Entonces, el denominador de esto es 2. Acá tenemos un 2. Número de casos posibles, 2. Número de casos favorables. ¿En cuántos de esos dos resultados posibles se obtiene, por ejemplo, cara? Fíjense que en uno solo de ellos. Entonces, la probabilidad de que al lanzar una moneda yo obtenga cara es de 1/2. Eso significa que si lo quiero escribir en términos porcentuales, si yo repitiese muchas veces el experimento, entonces la probabilidad lo que me está indicando es que en aproximadamente el 50% de las veces yo me estaría encontrando que al lanzar la moneda obtengo por resultado cara. Si acá yo hubiese querido, digo, bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda resulte ser seca? Fíjense que tengo un caso de los dos posibles, entonces también existe un 50% de probabilidad. Y de paso acá aprendemos algo interesante. Fíjense, si nosotros decimos que el número de casos favorables, vamos a llamarlo así, decimos, a ver, la probabilidad de cualquier suceso la podríamos escribir como número de casos favorables sobre número de casos posibles. Entonces, el número de casos favorables estaremos de acuerdo que puede moverse entre este número y n. Es decir, los casos favorables pueden ser que ningún caso sea favorable o a lo sumo que todos sean favorables. Fíjense que si nosotros acá dividiésemos por n grande, si dividiésemos por n grande, nos quedaría acá 0 sobre n, acá nos va a quedar n sobre n grande, y acá nos quedaría n grande sobre n. Si ustedes miran de acá, van a obtener algo interesante. 0 dividido n es 0. Ahora, n sobre n grande, fíjense que es lo que nosotros llamamos la probabilidad, o sea que la probabilidad de un suceso, acá aparece, y n dividido n es 1. Entonces acá aparece lo más importante que tenemos que tener en cuenta. La probabilidad de un suceso siempre nos tiene que dar un valor entre 0 y 1. Eso quiere decir que si estoy calculando la probabilidad de un suceso y escribo por resultado 1,8 como probabilidad, claramente eso está mal, porque ahí está la prueba de que las probabilidades siempre van a ser valores que están comprendidos entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Si la probabilidad de un suceso es 0, nosotros decimos que ese suceso, digamos, es improbable, o sea que no puede darse. Y si la probabilidad del suceso llega a ser el otro extremo, es 1, entonces decimos que ahí hay certeza absoluta. O sea que ya no hay una cuestión probabilística. En tanto nos movamos entre 0 y 1, siempre son todos esos los valores probables. La probabilidad siempre es un valor entre 0 y 1. Y la probabilidad de cualquier suceso se calcula como número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Podríamos preguntarnos nosotros, decimos, bueno, a ver, ¿cómo calculamos el número de casos posibles? Porque ¿cómo sé yo todas las posibilidades que tengo
o todas las formas que tenemos de realizar un experimento. ¿Cuáles son ese conjunto de todos los resultados posibles? Entonces, si queremos calcular ese número de casos posibles, vamos a recurrir a algo que en definitiva nos va a permitir hacer uso de la calculadora y de algunas teclas en particular. Vamos a ver simplemente algunas cosas muy puntuales, ¿sí? Sin profundizar tanto y demás, que digamos esto. Supongamos que nosotros tenemos, a ver, que analizar lo siguiente. Tenemos 5 bancos y en esos 5 bancos tenemos que tratar de ubicar a 5 personas, ¿sí? Tenemos esto, tenemos 5 bancos, ¿sí? 5 bancos. Y por otro lado tenemos 5 personas. 5 personas. Entonces, yo quiero saber cuál es o cuáles son todas, cuántas son todas las formas posibles de que 5 personas se ubiquen en 5 bancos. Entonces, ustedes tienen que pensar que acá, en ese conjunto de personas, vamos a suponer que tenemos P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4 y P sub 5, que son las personas. Ustedes tienen que observar acá, hay un conjunto que es el de banco. Ese conjunto de bancos tiene en total 5 elementos, ¿sí? O sea que acá tenemos 5 elementos. Por el otro lado tenemos el conjunto de personas, que también está conformada por 5 elementos. Como tenemos, la idea acá va a ser que yo a cada una de estas personas le asigne un banco. Entonces fíjense que lo que nosotros decimos acá es lo siguiente. En principio, el primer banco puede ser asignado entre 5 personas. Una vez que este banco fue asignado a una de esas 5 personas, no nos interesa a quién, pero a una de esas 5 personas, para asignar este banco, ¿entre cuántas personas puedo elegir ahora? Recordando que uno ya está asignado. Para el siguiente banco, fíjense que hay 4 posibilidades. Para el próximo banco hay 3 posibilidades de ser ocupado. Para el próximo quedan 2 y para el último queda una posibilidad. Cuando armamos esos casilleros, en realidad lo que tenemos que pensar es que el número total de formas que tienen 5 personas de sentarse en 5 bancos se obtiene a partir de la multiplicación que dice 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y si ustedes realizan esta cuenta en la calculadora, van a conseguir, fíjense, 5 por 4 son 20, por 3 son 60, por 2, 120. Quiere decir que hay 120 formas de que 5 personas ocupen 5 bancos de esa forma. Entonces, acá estamos encontrando una estrategia que nos permite contar todas las formas posibles de llevar adelante un determinado proceso. En este caso, las formas que tienen 5 personas de ocupar 5 bancos. Ahora, podría llegar a darse el caso, fíjense, que estas multiplicaciones donde tenemos números que van multiplicándose de manera descendiente, en matemática tienen un nombre y reciben el nombre de factorial. Esos productos son muy utilizados y se llaman factorial. El factorial de un número se simboliza del siguiente modo. Cuando queremos hablar del factorial de un número, decimos el factorial de n y va con este signo. ¿Qué indica esto? Que en realidad estamos queriendo efectuar este producto. Por ejemplo, el producto que tenemos acá sería el de 5 factorial. 5 factorial, en la calculadora van a encontrar ustedes una tecla, ¿sí? Que van a ver, o está la tecla que tiene una N y el simbolito, o pueden llegar a encontrar directamente la tecla que tiene el simbolito, o bien la van a encontrar como segunda función, es decir, acá arriba
puede llegar a desaparecer una X con el signo de admiración así, y esto no es que la X está gritando, no. Ese signo de admiración en matemática refiere a la función factorial. Cuando yo digo factorial de n quiere decir que yo estoy multiplicando a n por n menos 1, por n menos 2, y así hasta que el último factor resulte ser 1. Por eso factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el factorial de 7 sería 7 por 6 por 5 y así hasta llegar al último factor que es el 1. Eso es lo que llamamos la función factorial. Y ustedes van a poder corroborar la función factorial haciendo uso de sus calculadoras y a partir de esta tecla. Prueben entonces cuánto les da 7 factorial y fíjense cómo se utiliza. Por lo general, la entrada de esta tecla es, se escribe el número en el visor de la calculadora, escribimos el número, por ejemplo 7, buscamos esta tecla y al apretar esa tecla, cuando la consigamos, vamos a ver que en la calculadora aparece esto. Luego, al apretar la tecla igual, ustedes van a poder ver en el visor cuál es el resultado de 7 factorial, de llevar adelante ese producto. Otra cuestión que se nos puede presentar es la siguiente. Y si nosotros ahora tuviésemos, por ejemplo, lo siguiente, tenemos que elegir o ver, no sé, se presentaron 5 personas a un concurso. O sea, se presentaron 5 personas. De esas 5 personas, que vamos a suponer que son las personas que después de haber concursado y demás son los 5 finalistas, nosotros sabemos que tenemos el primero, el segundo y el tercer puesto. Entonces nos preguntamos, ¿de cuántas formas podría llegar a resultar o a considerarse acá el primer puesto, el segundo puesto y el tercer puesto? Es decir, cuántas formas posibles hay de elegir ganadores para este concurso. Entonces, fíjense, ustedes acá la idea es que tienen que elegir una persona y asignarla a un puesto. Entonces, para el primer casillero que uno completa, el casillero es esquemático. Para el primer casillero decimos, bueno, este primer puesto puede ser ocupado por 5 personas. Una vez que fue ocupado por 5, o sea, el primer puesto tiene esta posibilidad de ser ocupado por 5, para ocupar el segundo puesto está claro que en realidad ese segundo puesto puede ser ocupado entre 4 personas, es decir, de las 4 que quedaron, una vez que asignamos al primer puesto, quedan 4. O sea que este puesto puede ser cubierto de 4 formas distintas. Y el tercer puesto puede ser cubierto de 3 formas distintas, porque fíjense que a medida que vamos asignando, al asignar acá un valor, ya no lo considero para el próximo. Entonces, en este caso, nosotros decimos que la forma de llevar adelante esto, elijo y asigno, elegir y asignar, el número de cosas que elijo es mayor siempre que lo que estoy asignando. En matemáticas se lo conoce con el nombre de variaciones. Y escribimos variaciones de m elementos tomados de a n. Variaciones de m elementos tomados de a n. La fórmula que vemos acá no es necesario aprenderla de memoria, pero vemos de qué manera intervienen los factoriales acá. Esto es m factorial por n factorial. Vamos a ponerlo mejor para que lo vean bien. Decimos por, acá, m menos n factorial. En la calculadora hay una tecla que me permite no tener que hacer toda esta escritura. Y van a observar ustedes que van a encontrarse una tecla, ya sea la tecla o la segunda función, que dice NPR. Si ustedes quieren utilizar esta tecla para efectuar o calcular esto,
bastará con que le digan, fíjense, ustedes tienen acá 5 personas que intentan, digamos, asignarla a 3 lugares. Entonces, la asignación, siempre recuerden que acá m es mayor o igual que n. Entonces, si quiero saber cuál es el resultado de esta cuenta, ustedes tendrían que en la calculadora ingresar 5, apretar la tecla NPR, y una vez que aprietan esto, escriben el número 3. Eso quiere decir asignar 5 elementos a otro conjunto que tiene 3 elementos. ¿Cómo hacemos esas asignaciones y cuántas formas diferentes de asignar tenemos? Van a observar que al apretar la tecla igual en la calculadora, esto automáticamente calcula esta cuenta que ustedes tienen acá, que en este caso les va a devolver 60. Eso quiere decir que hay 60 formas posibles de llenar el podio en ese concurso. ¿Está? Hay 60 formas diferentes de, o sea que en realidad habría 60 ternas diferentes de ganadores posibles. ¿Mm? Y la otra situación se da en este caso. Vamos a suponer que nosotros queremos o decimos lo siguiente. Decimos, bueno, a ver, supongamos que tenemos, siguiente cuestión, bueno, digo, a ver, tenemos también nuevamente 3 posiciones, ¿sí? 3 posiciones. Pero acá la cosa va a ser distinta. Yo necesito de algún modo, acá elegir. Vamos a suponer que nos dicen, bueno, hay que elegir a 3 representantes del curso para que vayan a una reunión. En realidad a mí no me interesa ahí como en el caso anterior, no hay un orden que primero está uno, después está el otro, sí, acá el orden importaba. En este caso yo solamente elijo a 3 personas. Entonces, como hay que ver simplemente una elección de 3 personas, es como si ustedes tuvieran a todo el conjunto de personas y quieren saber, vamos a suponer que estas fueran todas las personas del curso. Vamos a suponer que este conjunto representa a todas las personas del curso. Y ustedes están interesados en saber de cuántas formas pueden elegirse a 3 integrantes del curso para ir a la reunión. Entonces, ese problema consistirá en saber cuántos subconjuntos, ¿sí?, de 3 elementos yo puedo armar de un conjunto que tiene, supongamos que el aula tiene 20 personas. Entonces, de un conjunto que tiene 20 personas, ¿cuántos subconjuntos de 3 elementos se pueden armar? Fíjense que también estos 3 podrían estar formando otro conjunto, mientras que cambie un elemento, el conjunto es distinto. Qué sé yo, estos 3 pueden estar armando otro conjunto. Entonces, lo que vamos a aprender es a contar, acá, fíjense, esto. En ese caso, nosotros decimos que estamos ante un problema de lo que llamamos combinaciones. Combinaciones de m elementos tomados de a n. La fórmula que tampoco nos interesa aprender es m factorial sobre m menos n factorial por n factorial. En la calculadora van a encontrar una tecla que dice NCR. NCR. ¿Cuál es la diferencia entre las variaciones, que es lo que teníamos acá? Estas son variaciones. Y ahora, esto que estamos estudiando acá ya no son variaciones, sino que son combinaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que en las variaciones yo elijo y asigno. En las combinaciones no elegimos, o sea, no asignamos, solamente elegimos. Son formas de elegir. Estas son formas de elegir y asignar. Acá solamente formas de elegir. ¿Cuántas formas de elegir 3 personas de un grupo que tiene 20? En realidad lo resolveríamos con un problema de combinatoria. Y decimos, acá, esta tecla, ¿cómo la utilizarían? Harían 20, o sea, de un conjunto que tiene 20, ¿cuántas formas de elegir, cuántas formas de elegir a 3 personas tenemos?
20 NCR3, apretamos el igual y fíjense el número que les va a aparecer. Sorpréndanse ustedes para ver cuántas formas, en principio anticipemos, cuántas creen ustedes que existen. Y después revisen y fíjense cuántas efectivamente son, cuántas formas de elegir a 3 personas de un grupo que tiene 20 hay. Y lo completan. Por ejemplo, veamos de qué manera podríamos estar considerando una probabilidad usando esto que aprendimos. Supongamos que nosotros tenemos que elegir, a ver, una clave, por ejemplo, ¿vieron la clave de los bancos, la clave alfanumérica? En realidad nosotros tenemos, por ejemplo, que elegir 3 letras en esa clave alfanumérica. Entonces, fíjense, sabiendo que son 27 las letras que tenemos en el abecedario, o sea, hay 27 letras. Pensemos en esto. Quiere decir que si yo tengo que elegir una combinación de 3 letras, para elegir la primera yo tengo 27 posibilidades. ¿Sí? Aparte tenemos una particularidad. Esas letras, en general, para las claves alfanuméricas, alfabéticas, en realidad como le dicen los bancos, esa clave alfabética no puede repetir la letra. Entonces, para la primera tendríamos posibilidad de elegir entre 27 posibles. Una vez que se elige la primera, para la segunda hay 26 posibilidades. Y para la tercera hay 25 posibilidades. Eso significa que el número total de formas, o sea, el número total de claves alfanuméricas que nosotros tenemos, va a poder escribirse en términos de una variación. Entonces, vamos a ver de qué modo podríamos decir una variación de 27 elementos tomados de a 3. Es decir, que yo puedo escribir en la calculadora 27 NPR, NPR, que es la tecla 3, apretar el igual y fijarme qué es lo que nos quedaría por acá. Es decir, vamos a ver si ustedes hacen eso. Fíjense que les va a decir que tienen 17.550 formas de elegir una clave alfabética para el cajero. Hay 17.550. Quiere decir que, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que alguien acierte la clave correcta? ¿Qué probabilidad tiene una persona de acertar la clave correcta si se olvidó? A ver qué tan probable es. O sea, fíjense, vamos a calcular la probabilidad de este suceso, considerando que S1 es la clave correcta. ¿Sí? S1 vamos a suponer que es la clave correcta. Vamos a escribirlo con la herramienta de texto acá. Decimos, bueno, S1 va a ser la clave correcta. La probabilidad de que una persona que se olvidó la clave acierte, ¿cuántas son las correctas? Hay una que es correcta, así que el número de casos favorables es 1. Y el número de casos posibles, 1 en 17.550. Es decir, si consideramos acá con 4 decimales el resultado, 1 dividido 17.550, ustedes van a ver que les va a quedar en la calculadora, que queda escrito como en notación científica. Entonces quedaría 0,1234, y la quinta posición sería 5, 6, 9. Es decir, esta es la probabilidad de acierto. Es decir, si yo me olvido la clave alfabética, ¿qué probabilidad tengo de marcar una y acertar? Esta, o sea que la probabilidad es bajísima de acierto. Por eso también se transformó en una herramienta de seguridad o de protección para el trabajo con las cuentas bancarias. Pero ahí tenemos un ejemplo.
Y otra cuestión, supongamos que nosotros quisiésemos resolver la siguiente situación. Decimos, bueno, a ver, si quiero resolver la situación de que tengo que elegir una clave que tiene que utilizar 5 números. Una clave que tiene que usar 5 números. Y la idea es que los números se pueden repetir. Entonces, si nosotros consideramos el conjunto de dígitos, diríamos 0, 1, 2 y así hasta llegar al 9. Entonces, fíjense que este conjunto tiene, acá el cardinal lo escribimos así, el cardinal de este conjunto que vamos a llamarlo D, de dígito, el cardinal del conjunto de dígitos es 10. Entonces, si yo quiero elegir y asignar, para la primera posición tengo 10 posibilidades de elegir. Como los números los puedo repetir, según esta indicación, digo, bueno, entonces para la segunda parte de la clave también tengo posibilidad de elegir entre 10 números. Para la tercera también, para la cuarta posición también y para la quinta posición también. En este caso, fíjense, como son todos los números repetidos y demás, uno puede decir, bueno, a ver, el número total de formas de elegir una clave sería de 10 por 10 por 10, ¿sí? Por 10 por 10. O sea que esto es lo mismo que decir 10 a la quinta formas de elegir la clave. Y 10 a la quinta, recuerden ustedes que tenemos entonces un total de 100.000. Acá hay 100.000 números posibles para elegir. Y ahora vamos a decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que si yo me olvido la clave, pueda llegar a acertarla? Entonces, la probabilidad de ese, del suceso, acertar la clave, la probabilidad de ese sería número de casos posibles, 100.000. Hay 100.000 formas de llenar la clave, pero solo una es correcta. Entonces, una de las 100.000 formas es la correcta, la que abre, qué sé yo, el cofre. Entonces, acá tendríamos 0,1, 2, 3, 4, 5. Esta sería la probabilidad de que uno, al olvidarse la clave, supongamos que la clave esté formada de esta manera, pueda igualmente, supongamos, abrir lo que tiene que abrir, qué sé yo, o destrabar la caja de ahorro, lo que fuera. Fíjense que también por eso se transformaron en herramientas de seguridad. La probabilidad me dice, bueno, usted tiene una probabilidad de 1 en 100.000 de acertar, de abrir esto. O sea que es bastante probable.